Planificamos la escritura del plan de mejora de la salud física, familiar y comunitaria. ¿Y el propósito? ¿Cuál es, profesora? El propósito del programa es: planifica la escritura del plan de mejora de la salud física, familiar y comunitaria, teniendo en cuenta sus características, estructura y propósito comunicativo. ¿Y el producto cuál será? El producto será la estructura del plan de mejora de la salud física, familiar y comunitaria. ¿Y qué haremos para lograr el propósito de obtener el producto del programa? Realizaremos lo siguiente. Primero, van a generar ideas para proponer acciones que mejoren la salud física familiar, cuidando el ambiente en su familia y comunidad a partir del texto leído. Luego, desde el rol de promotor de la conservación de la salud, organizarán sus ideas para elaborar el plan de mejora de la salud física familiar y comunitaria, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, estructura del texto, destinatario y registro lingüístico. Profesora, en la experiencia anterior me di cuenta que elaborar un plan es prepararnos para escribir. Me parece genial este programa. ¡Qué bien, Miguel! Ahora sí, empecemos con la generación de ideas para proponer acciones que mejoren la salud física familiar, cuidando el ambiente en su familia y comunidad. Para ello, utilizaremos las fichas de autoaprendizaje de su grado. Es decir, los estudiantes de tercer grado utilizarán las fichas de comunicación 3 y los estudiantes de cuarto grado utilizarán las fichas de comunicación 4. Vamos, ¿tienen las fichas de autoaprendizaje en la mano? Sí, profesora. Aquí tengo mis fichas de autoaprendizaje. Y yo también, ya las tengo. ¿Qué página ubicamos, profesora? Los estudiantes de tercer grado ubiquen la página 57, ficha de autoaprendizaje 8, la hora del deporte. Y los estudiantes de cuarto grado también ubiquen la página 57. Allí tenemos la ficha 8, a comer saludable. Estas fichas ayudan a generar ideas sobre la actividad física del deporte y una alimentación saludable que fortalezca nuestro sistema inmunológico. Ya tengo la ficha de autoaprendizaje 8 de tercer grado, profesora. Muy bien, Lucía. Estudiantes de tercer grado de secundaria, ¿han ubicado la ficha 8 en la página 57? ¿Qué observan en las imágenes del paso 1, prepararse para escribir? ¿Qué dices, Lucía? ¿Qué observas en las imágenes? Hay 4 imágenes en las que están haciendo deporte. En la primera, un joven maneja bicicleta. En la segunda, unas chicas juegan fútbol. En la tercera imagen, hay unas mujeres jalando una soga. Y en la cuarta imagen, hay unos jóvenes corriendo. Bien, Lucía. ¿Qué ideas puedes generar a partir de estas imágenes? Puedes hacerlo a partir de las preguntas que tenemos en la página 58. Por ejemplo, ¿qué idea puedes generar a partir de la pregunta ¿con qué frecuencia se deben realizar los deportes? ¿Por qué? Creo que los deportes debemos realizarlos todos los días porque benefician nuestra salud. Bien, Lucía. Si continúan respondiendo las otras preguntas, tendrás varias ideas que te ayudarán a proponer las acciones para el plan de mejora que vas a elaborar. Estudiantes de tercer grado de secundaria, respondan las preguntas de Genero Ideas de la página 58. Lucía, ¿puedes leer las preguntas que ayudarán a generar ideas? Sí, profesora. Las preguntas son: ¿qué cuidados se deben tener en cuenta antes de hacer deporte? ¿Qué recomendaciones se deben seguir mientras se practica deporte? ¿Por qué? ¿De qué manera la práctica de los deportes beneficia la salud? ¿Por qué es necesario brindar recomendaciones para que las personas practiquen deporte? Gracias, Lucía. Estas preguntas están relacionadas con el deporte, que viene a ser una actividad física, pero también hay otras actividades físicas, así como bailar o correr. Sí, profesora. Esta información es importante para el diagnóstico sobre el requerimiento calórico diario y la práctica de actividad física. Así es, Lucía. Ahora veamos, ¿qué tenemos en la ficha de autoaprendizaje de cuarto grado?
Estudiantes de cuarto grado de secundaria, ¿han ubicado la ficha 8 en la página 57? ¿Qué observan en el paso 1, prepararse para escribir? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué observas en el paso 1, prepararse para escribir? Hay una imagen y un texto corto. En la imagen se observa un plato con 4 tipos de alimentos: frutas, vegetales, proteínas y granos. Luego dice: proporción adecuada, plato de 21 centímetros, practicar actividades físicas durante 30 minutos como complemento de la alimentación saludable. También se observa un círculo celeste que se refiere al agua. Bien, Miguel. Esta información les ayudará a responder la pregunta: ¿qué proporción de frutas y verduras consumes?, del diagnóstico que están realizando. Luego, en el texto también van a encontrar información que les ayudará a responder otras preguntas del diagnóstico sobre el requerimiento calórico diario y la práctica de actividad física. Ahora, ¿puedes leer el texto? Dice así: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, tras un estudio realizado en 2017, el 89% de la población peruana no consume la cantidad suficiente de frutas y verduras. Por otro lado, la nutricionista Rosa Salvatierra, especialista del Instituto Nacional de Salud, INS, señaló que el poco consumo de estos alimentos se debe a las malas prácticas alimentarias. Añadió que la comida chatarra, alimentos altos en grasas, ha reemplazado los alimentos saludables que se necesitan. La experta del Instituto Nacional de Salud señala también que, según información recogida por el INEI, existe un consumo de verduras y frutas de 250 gramos por día, pero la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que la porción recomendable es de más de 400 gramos por día. Si se traduce la cantidad de frutas y verduras en porciones de comida, precisa Salvatierra, lo que recomienda la FAO es que se consuma 2 porciones de verduras y 3 unidades de frutas de manera diaria. Por eso, recomienda el consumo de frutas y verduras frescas. Bien, Miguel. Luego de observar la imagen y leer el texto, ¿qué ideas puedes generar a partir de las preguntas que tenemos en la página 58? Por ejemplo, ¿cuál sería tu respuesta a la primera pregunta? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que se practican en mi familia? Los hábitos que se practican en mi familia son el consumo de granos y muy poco se consume frutas y vegetales. Mi cálculo es que más del 50% de nuestros alimentos son los granos. Miguel, esta respuesta que acabas de dar es necesario que la tengas en cuenta cuando propongas las acciones para tu plan de mejora de la salud. Estudiantes de cuarto grado de secundaria, continúan respondiendo las preguntas de Genero Ideas de la página 58. Miguel, ¿puedes leer las preguntas para generar ideas? Recuerden que esta información les ayudará a realizar el diagnóstico sobre el requerimiento calórico diario y la práctica de actividad física. Sí, profesora. Las preguntas son: teniendo en cuenta la información proporcionada en la imagen, ¿qué porcentaje de alimento saludable consumo? ¿Qué frutas y vegetales se suele consumir en mi comunidad? ¿Cuáles se producen en mi zona? A partir de lo que se produce en mi comunidad y la proporción que se debe comer, ¿qué combinaciones recomendaría? ¿Por qué creo que es importante brindar estas recomendaciones? Gracias, Miguel. Luego de haber generado ideas para proponer acciones para mejorar la salud, pasemos a organizar las ideas para elaborar el plan de mejora de la salud física, familiar y comunitaria, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, estructura del texto, destinatario y registro lingüístico. Lucía y Miguel, ¿qué debemos tener en cuenta antes de organizar las ideas? Debemos tener en cuenta el propósito, estructura del texto, el destinario y registro lingüístico. Y también debemos saber la estructura del plan, profesora. Bien, Lucía y Miguel. Entonces, para saber cuál es el propósito, estructura del texto, destinatario y registro lingüístico, les haré las siguientes preguntas. ¿Con qué propósito van a escribir el plan para la mejora de la salud en familia? ¿Quiénes leerán su plan? ¿Qué reacciones esperan de sus lectores? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarán? ¿Será formal o informal? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que considerarán en la estructura del plan?
Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, ¿cuáles serán las respuestas a estas preguntas? Escríbanlas en sus cuadernos. Recuerden que las respuestas se relacionan a la situación que estamos abordando en esta experiencia de aprendizaje. Lucía y Miguel, ¿cuáles son las respuestas a estas preguntas? La respuesta a la pregunta, ¿con qué propósito vas a escribir el plan para la mejora de la salud en familia? Es, escribiré mi plan con el propósito de proponer acciones para mejorar la salud física familiar, cuidando el ambiente en su familia y comunidad. La respuesta a la pregunta, ¿quiénes leerán tu plan? ¿Qué reacciones esperas de tus lectores? Es, mi plan lo leerán los integrantes de mi familia y las reacciones que espero es que estén de acuerdo con las acciones que les propongo. Miguel, ¿qué harías si alguno de tus familiares no está de acuerdo con las acciones que les propones en tu plan? Utilizaría diferentes argumentos para convencerlos y así poner en práctica la propuesta de acciones de mi plan de mejora. Eso significa que todas las acciones que propongan deben estar bien sustentadas. Sigamos dando respuestas a las otras preguntas. La respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de lenguaje utilizarás? ¿Será formal o informal? ¿Por qué? Es, utilizaré un lenguaje formal porque mi plan será elaborado utilizando fuentes confiables. Profesora, antes de responder la última pregunta, ¿los elementos se refieren a las partes que tiene el plan en su estructura? Sí, Miguel, es igual. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los elementos que considerarías en la estructura del plan? Creo que serían las acciones, aunque tengo algunas dudas. También pueden ser los argumentos. ¿Es lo correcto, profesora? Sí, de cierta manera son dos elementos que se consideran en el plan. Para mayor información, leeré un texto en donde se dan indicaciones para elaborar el plan de mejora de la salud física, familiar y comunitaria. Presten mucha atención. Voy a compartirles esta información leyendo en voz alta y ustedes van anotando las ideas relevantes. Alisten un cuaderno para anotar las ideas importantes de estas indicaciones que les compartiré. Sí, profesora, estoy lista. Amigos del tercer y cuarto grado de secundaria, ¿están listos? Apúrense, alisten su cuaderno y lapicero para anotar. Yo también. Listo, profesora. Perfecto. Leeré en voz alta una parte del texto y luego les haré preguntas. Presten atención y anoten las ideas importantes. El texto dice: elementos del plan. 1. Datos de la familia. Aquí se deben escribir y detallar los nombres de los integrantes de nuestra familia. 2. Diagnóstico. En esta parte del plan se debe tener claridad sobre cómo está la salud física de la familia. 3. Objetivos. Aquí se muestra lo que se propone lograr con el plan, lo cual debe guardar relación con el diagnóstico del problema, es decir, con base en cómo está la salud de la familia. Se plantean objetivos desafiantes pero realistas. Hasta ahí, ¿cuáles son los elementos del plan que se mencionan? Ha mencionado 3, profesora: datos de la familia, diagnóstico y objetivos. Bien, Lucía, ¿qué información se debe considerar en el diagnóstico? Profesora, en el diagnóstico se debe conocer cómo está la salud física de la familia. Por eso escribiremos el problema que hayamos identificado en la familia. Muy bien. ¿Y ya identificaron el problema en la salud que tiene su familia? Es decir, ¿ya conocen cómo está la salud de su familia? Recuerden que tienen el rol de promotor de la conservación de la salud. En mi caso, ya lo hice, profesora. El problema en mi familia es que consumimos pocas verduras y frutas y muchos granos. Bien, Miguel. Sigamos viendo qué otro elemento tiene el plan y en qué consiste. Los objetivos, profesora, y consiste en mostrar lo que queremos lograr. Además, debe relacionarse con el diagnóstico. Lucía, ahora continuaré leyendo los otros elementos del plan de mejora. Escuchen otra parte de este texto. Presten atención. 4. Acciones del plan. En esta parte del plan se presenta la propuesta de las acciones que se pondrán en práctica. Por tanto,
se necesitarán las propuestas que se construirán en las actividades de ciencia y tecnología, educación física, matemática y ciencias sociales. 5. Recursos. Aquí se detallan los recursos humanos, materiales u otros que se utilizarán para el desarrollo del plan. 6. Reflexiones y compromisos. En esta parte se escriben las reflexiones a las que se llegan las actividades de ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Del mismo modo, es el espacio para escribir los compromisos de cada miembro de la familia para poner en práctica el plan. Ahora, ¿qué ideas lograron identificar en esta parte del texto? ¿Qué otros elementos tiene el plan? Hay 3 elementos más: las acciones del plan, los recursos y las reflexiones y compromisos. Muy bien, Lucía. ¿Puedes hacer un resumen de a qué se refiere cada uno de estos elementos? Sí, profesora. En las acciones del plan se presentan las acciones que vamos a proponer para mejorar la salud física familiar. En los recursos debemos mencionar a las personas y a los materiales que utilizaremos para desarrollar el plan. Y en las reflexiones y compromisos, cada integrante de la familia escribirá los compromisos para mejorar la salud. Bien, Lucía. Estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria hicieron sus anotaciones sobre las indicaciones para elaborar el plan de mejora. ¿Tienen dudas? Escriban en su cuaderno las dudas que tengan para que las absuelvan con su profesor o profesora. Ustedes, Miguel y Lucía, ¿tienen alguna duda? Sí, profesora. ¿Debemos considerar todos los elementos en el plan que elaboremos? Por ejemplo, no me queda claro cómo debo escribir las reflexiones. Buena pregunta, Miguel. Primero, veamos que reflexionar consiste en pensar detenidamente sobre algo. Por tanto, estas reflexiones las van a hacer en los diferentes programas que realicen en las otras áreas. Y cuando empiecen a escribir su plan, solamente tendrían que retomar esas reflexiones para decidir qué compromisos van a tener para mejorar su salud. Eso quiere decir que, antes de comprometernos con algo, tenemos que reflexionar. Esa es la idea, Miguel. Profesora, ¿usted ha leído los elementos que debemos considerar en el plan? Eso quiere decir que estos elementos conforman la estructura del plan. Efectivamente, ahora que ya conocen los elementos del plan, pasemos a organizar las ideas en la estructura del plan de mejora. Estudiantes, ¿cómo organizarían sus ideas teniendo en cuenta la estructura del plan de mejora? Lucía o Miguel, ¿cómo lo harían? Profesora, el esquema de mi plan será así. El título sería Plan para la mejora de la salud física, familiar y comunitaria. Número 1. Datos de la familia. 1.1. Nombre de la madre. 1.2. Nombre del padre. 1.3. Nombre de mi hermano. 1.4. Nombre de mi tía. Número 2. Diagnóstico. Escribiré el cómo está la salud física de mi familia. Número 3. Objetivos. Escribiré lo que deseo lograr con el plan de mejora. Muy bien, Lucía. ¿Qué seguiría después de los objetivos, Miguel? Después de los objetivos sigue. Número 4. Acciones del plan. Aquí presentaré la propuesta de las acciones que se pondrán en práctica. Número 5. Recursos. Aquí debo mencionar a los recursos humanos, que son las personas que me ayudarán a realizar el plan, y a los recursos materiales, que serían todas las cosas materiales que utilizaré para desarrollar el plan. Número 6. Reflexiones y compromisos. Aquí escribiré los compromisos a partir de las reflexiones que hice en los diferentes programas. Muy bien, Lucía y Miguel. Espero que todos hayan logrado estructurar el plan que van a elaborar para proponer acciones para mejorar la salud física familiar, cuidando el ambiente en su familia y comunidad. Con este formato de estructura, irán organizando las ideas que van a generar en los diferentes programas. Es una buena idea, profesora. Qué bien que les guste la idea, ya que así tendrán información ordenada para escribir su plan de mejora. Bien, llegamos al final del programa. ¿Creen que hemos logrado el propósito? Sí, profesora, porque hemos planificado la escritura de un plan que propone acciones para mejorar la salud física familiar, cuidando el ambiente en la familia y comunidad. Para ello,
hemos generado y organizado nuestras ideas a partir de la estructura del plan. Eso nos servirá para elaborar el plan de mejora. Estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria, ¿cómo les fue? ¿Lograron el propósito del programa? ¿Les quedaron algunas dudas? Les recomiendo revisar su planificación de actividades del primer programa. Solicitar a su docente que absuelva las dudas que tienen en relación a la generación y organización de las ideas para elaborar el plan de mejora, de modo que logren diseñar la estructura de su plan que debieron concluir en este programa. Luego, los invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividad lograron desarrollar con facilidad? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuvieron para lograr el propósito del programa? ¿Por qué?